Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. Hoy día vamos a hablar de literatura, pero también vamos a hablar de historia de Chile. Balmaceda, la guerra entre chilenos, es la nueva novela del escritor Carlos Stromberg, a quien nos acompaña en esta jornada aquí en Litoral Press TV. Cristian, te agradezco por acompañarnos en un momento, vamos a confidenciarlo, donde esta novela histórica aún no ha sido lanzada oficialmente. Es una exclusiva que Carlos nos está dando para nosotros también hacerla pública después del lanzamiento oficial que va a ser el 28. En la Feria del Libro. El 28 de la Feria del Libro, exactamente. ¿Por qué escribir de Balmaceda? Un personaje que tiene localidades en nuestro país, tiene calles, tiene avenidas, tiene plazas, pero que en algún momento significó una gran división en la historia de Chile. Recordemos que Balmaceda se suicida un 18 de septiembre en la embajada argentina. Claro. Ese es un personaje, como tú dices, Cristian, es que tiene una figuración, una presencia en el cotidiano de los chilenos, en la toponimia, en las calles, ¿no? Pero de quien se sabe poco. Y se sabe poco también de las circunstancias que rodearon su gobierno, que fueron muy dramáticas, muy trágicas para el país, ¿no? Era un proyecto que yo tenía hace muchos años. Desde 2009 presenté por primera vez un proyecto al Fondo del Libro de Lectura para desarrollar la novela. Llegué a desarrollar un primer capítulo, reunir bibliografía, no prosperó un par de veces y en realidad a veces uno ve las cosas en perspectiva y fue hasta mejor madurar como escritor. Y después del éxito de Huáscar, era el momento, ¿no es cierto?, de sacar esta novela y de entroncarla con Huáscar también, porque están relacionadas históricamente. La Guerra Civil de 1891 está relacionada con la Guerra del Pacífico, en gran medida, ¿no? ¿Y por qué escribiste de Balmaceda? ¿Qué te llamó la atención? Porque todos escriben de Prat, sí, de O'Higgins, de Carrera, de Freire, pero Balmaceda es un presidente que ha quedado en el olvido, por más que sí, lo recordemos, ¿cierto?, con frecuencia en avenidas, calles y plazas. En primer lugar, yo me acuerdo cuando pequeño de haber visto unas series históricas que salía Balmaceda, había billetes cuando uno era niño en Balmaceda, y siempre está rodeado de un aura trágica, ¿no? Dramática. Además que su aspecto físico de un hombre, ¿no es cierto?, como la ilustración ahí de la portada del libro, con esta estampa media romántica, con el pelo largo hacia atrás, ¿no es cierto? Como niño me llamaba mucho la atención la figura de Balmaceda y un poco lo que se conversaba en torno a él. Yo no entendía lo que era, pero que había algo serio en torno a él. Y después leyendo, bueno, tal como tú, yo soy de la quinta región, y me acuerdo que de niño uno pasaba cuando llega de Santiago a la quinta región y está la bifurcación Valparaíso-Viña, mi padre me decía, aquí ocurrió una gran batalla. La batalla Placilla. Entonces, y papá, ¿qué batalla? Entonces, bueno, ¿qué guerra es esa? No, una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Entonces, las cosas de niño me quedan grabadas, ¿no? La batalla de Placilla. Entonces, después ya más grande me explicaron, una batalla muy sangrienta, muy terrible, y entre chilenos, ¿no? Y eso me quedó muy marcado. Bueno, Carlos, ¿y qué destacarías finalmente entonces del gobierno de Balmaceda y por qué llegó a este trágico final? Muchos recuerdan al presidente Allende que se suicida en La Moneda. Claro. Pero Balmaceda también se suicidó. Es un antecedente hasta cierto punto, ¿eh? El gobierno de Balmaceda fue un gobierno realizador, un gobierno de obras públicas, de expansión de la cobertura estatal en salud, en educación, en programas de infraestructura, ¿no es cierto? El viaducto del Mayeco, fue la integración del territorio nacional, ¿no? Y él fue la integración de la Araucanía, lo que es, bueno, un problema hoy en día, pero en ese momento era visto como la labor. Él tenía grandes ambiciones institucionales para el país, ¿no? Y eso también estaba condicionado a todos los recursos que el Estado había obtenido de la explotación del salitre, los gravámenes de exportación del salitre. Y eso es interesante a la luz de lo que ocurre hoy en día en torno a las reformas políticas, a la polémica en torno a las reformas políticas en distintos ámbitos del país, que esas reformas de Balmaceda, ese programa tan ambicioso de obras públicas, generó mucha polémica en la clase política de la época. Para muchos políticos de la época, en la mentalidad vigente, era un desperdicio de dinero. Las escuelas, ¿para qué las escuelas? Había dinero dulce del salitre. Había dinero dulce, tanto despilfarro, decían. ¿Ah? Y además que generaba una gran, carrera por que te llegaran a ti los proyectos, ¿no? Entonces, la clase política se empieza a enemistar, a pelear entre sí por estas plazas, ¿no? Además de eso, hay una crisis institucional en torno al modelo portaliano. ¿Por qué? Porque el modelo portaliano era un modelo constitucional de fuerte centralización del poder en el presidente de la República, ¿no?
y dejaba al Parlamento en una situación más precaria, más secundaria. Pero el Parlamento siempre resintió esta figura en una vinculación bien ambivalente con el presidente. Y está muy en la idiosincrasia chilena. Cuando el presidente era un hombre autoritario, que golpeaba la mesa como el presidente Santa María en el tiempo de la Guerra del Pacífico, el presidente Errázuriz, Manuel Montt, Manuel Bulnes, era el presidente. Entonces la clase política se cuadraba porque este hombre tenía una sola línea. Pero Balmaceda no era autoritario. Balmaceda, al contrario, era un hombre conciliador, sensible, un hombre de gran sensibilidad, que descolocaba en ese sentido a la clase política transversalmente. Entonces descolocaba a sus aliados, descolocaba a sus adversarios, y al final todos se terminan confabulando contra él. Hay un dicho que dice que la historia se repite, ¿no? Sí, La historia se repite. así es, y bueno, esa situación, con otras circunstancias, obviamente, se repite en el año 73. Claro. No, inclusive ahora mismo, cuando no hay presidente autoritario y están pidiendo la vuelta un poco de uno de Lagos, de un hombre padre, que te dice esto es así, es así, es así. Entonces, y la presidenta, no estoy haciendo un juicio político, pero un juicio del estilo y el resultado de ese estilo. La presidenta, un estilo conciliador, de cercanía, pero no, queremos liderazgo. Y todo esto está escrito en el libro Balmaceda, La guerra entre chilenos, que tú comienzas relatándonos la historia de José Manuel Balmaceda, novelada desde hasta. Es la última semana, son los últimos 20 días del gobierno. Mira, o sea, no hablamos de la niñez de Balmaceda, esto no es una biografía. No, ese es las circunstancias del colapso del gobierno de Balmaceda, desde la matanza de Locañas, que se le adjudicó a él y a su gobierno, digamos, una matanza de opositores, o sea, una masacre, una cosa muy fea, que ocurre en lo que ahora sería la Florida, hasta el suicidio de él, ¿no? La caída entre medio de las batallas de Concón y Placilla, comillas batalla de Viña del Mar, porque eso se sabe re poco, los viñamarinos no saben. ¿Cómo? Hubo un duelo de artillería entre las dos bordes del estero, de la altura entre Chorrillo y lo que ahora sería el casino. ¿No? Un duelo de artillería potente. Ejército armado. Mira, en lo que ahora es el Cerro Castillo hay una batería, un cañón gigantesco que se llama la batería Callao. Era uno de los parte del sistema defensivo del puerto de Valparaíso, ¿no? Y las tropas del congresistas que ya habían derrotado a los balmacedistas en Concón avanzaron por la salina y por lo que ahora sería Gómez Carreño, ¿no? Sin camino pavimentado y llegan hasta el borde del estero y empieza un cañoneo que dura así como 4 horas. Carlos, ¿y por qué Balmaceda se asila en la embajada argentina? Mira, esto está dentro del cuadro jurídico chileno, ¿eh? Balmaceda renuncia. Cuando su ejército es derrotado, finalmente y de manera definitiva en Placilla, él decide renunciar y pasarle el gobierno a un gobierno de transición antes que lleguen las nuevas autoridades a Santiago, y delega el poder presidencial en el general Manuel Baquedano, ¿sí? Ganador de la guerra del Pacífico. Exactamente, es una figura como de consenso que diera garantías de protección del orden público, de que no iba a haber saqueos ni venganza en ese momento, cosa que no sucedió. Y Balmaceda, la familia de Balmaceda se asila se llamaba legación, no se llamaba embajada, no, creo que es un estatus jurídico distinto. Se asila en la delegación de Estados Unidos, su familia, y él se asila en la delegación argentina, que el embajador argentino, él había tenido contactos directos con el señor Uriburu, que después fue presidente de Argentina, en la negociación fronteriza del año 81. Carlos, para concluir y hablar un poco más de tus otros libros, porque has escrito bastante en el último tiempo, sí. Me gustaría saber a quién le recomendarías leer Balmaceda. Yo creo que es una novela de lectura amplia, tanto para personas que saben de historia, apasionados por la historia de Chile. Yo sé, además hay grupos en Facebook de Balmaceda, Guerra Civil, así un personaje que tiene una atracción, genera intensidad en el pueblo chileno. A cualquier persona interesada, curiosa sobre estos hechos, y a cualquier chileno desde adolescentes en adelante, porque el libro le va a mostrar no solamente el aspecto histórico político, sino que también la vida cotidiana en el Chile de 1891. Hay una investigación bien acuciosa con ayuda de amigos arquitectos. Aprovecho
de mandarle un agradecimiento a Alberto Teixidó, un arquitecto y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que me ayuda con la cartografía y el espacio urbano de Santiago de 1891, que es algo muy bonito, ¿no? Cómo era la ciudad en esa época, ¿no? Cómo eran los olores, las casas, el transporte público, dónde vivían los ricos, los pobres. Todo eso está descrito. Todo eso está descrito con bastante esmero para que la experiencia lectora sea como una película, ¿no? Esa es Balmaceda. Bueno, Carlos, pero yo te decía que has tenido unos años bastante fructíferos en escritura. Yo te conocí cuando tú estabas sacando a la venta Huáscar. Sí. ¿Cómo le fue a Huáscar? Bueno, muy bien, tuvo tiene 6 ediciones a la fecha. ¿Cada edición es de cuánto? Oscila entre 2.000 y 1.000, ¿ya? Yeah. En total van alrededor de 8.000 ejemplares. Y se sigue vendiendo con una cola interesante, mucho interés de los lectores de todo Chile. Inclusive en Perú. En Perú se publicó en julio, se lanzó en la Feria del Libro de Lima, por Editorial Estruendo Mudo. Fue un momento muy emotivo de encontrar a los lectores peruanos. Para los peruanos el Huáscar y Miguel Grau, una figura muy importante. Y la novela tuvo el mérito de acercar dos sensibilidades respecto a un tema de una guerra, una cosa que es división, que es conflicto, ¿no? Entonces ahora estamos resignificando la guerra del Pacífico, no solo yo, otros autores, y en el Perú también, cineastas, documentalistas, resignificando la guerra del Pacífico como algo que en cierta forma enorgullece a ambos países, ¿no? Toda la guerra tiene incidentes muy negativos y trágicos, pero también hay personajes muy rescatables. ¿Tú has recibido comentarios muy positivos desde el Sí, Perú? de los lectores de todas las edades, jóvenes, ex-uniformados, ex-marinos peruanos, oficiales de mar de la Armada del Perú, pero muy orgullosos por este libro. Quizá el término no es más correcto, pero hay que tener cojones para ser chileno, ir a presentar un libro sobre el Huáscar y Grau al Perú. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy grata, la recepción fue estupenda y muy cariñosa, muy cariñosa de parte de los lectores, mucha interacción con los lectores. El lanzamiento fue a sala llena. En Perú hay también, como el Perú ha pasado por procesos políticos interesantes, económicos, de expansión, de una afirmación también, porque el Perú trae una carga histórica compleja, dura, ¿no? Los años del Sendero Luminoso, los años 80, con todas las crisis que tenía. Entonces hay una afirmación de lo peruano, pero que no es bien interesante, no diría que es nacionalista, ni excluyente, ni antichilena. Hay expresiones que todavía quedan, sin duda, y que hay que entenderlas en su contexto, ¿no? Pero la mayor parte de los peruanos no la comparten. Ese nacionalismo duro, agresivo. Perú, un país que ahora también está de alguna manera resurgiendo de manera económica. Sí. Y muchos también comparan a este florecimiento de la economía peruana a la situación que vivió Chile hace algunos momentos atrás. Así es. Sin embargo, tú escribiste, después de Huáscar, lo publicaste, no sé cómo venían las investigaciones, y antes de Balmaceda, La Crónica Secreta de la Economía Chilena, un libro que fue presentado como a principios, marzo, abril de este año. Fue en junio, después de mayo. Sí. Después de mayo. Sí. Y claro, porque si no yo te hubiera invitado al canal, claro, y yo ya no estaba en mayo. Sin embargo, fue un libro que trajo bastante comentario. Sí. ¿De qué trata La Crónica Secreta de la Economía? Mira, la Crónica es un intento de ser ecuánime con la creación, instalación del modelo económico chileno y los ganadores y perdedores de ese proceso, ¿no? Tú estás hablando del proceso entre el 74 y el 94. Claro, entre medio hay dos recesiones grandes, 75 y 82. Hay un colapso económico del país, hay una rearticulación del aparato económico. Estos temas se tratan con bastante maniqueísmo en general en Chile. Hay una versión muy negativa y casi conspirativa de las privatizaciones o de otras políticas públicas de la segunda mitad de los años 80, y otra versión así que todo está bien, que es un poco menos que se refundó el país, ¿no es cierto? Entonces intenté hacer el periodismo de investigación, identificar personajes vinculados a este proceso, personajes algunos conocidos y otros no tan conocidos, ¿no? Y que jugaron un rol muy importante en esto.
Tú hablas del presidente o expresidente Sebastián Piñera. Claro, como un personaje. Lo que pasa es que hay una camada de empresarios vinculados a las finanzas que salieron muy beneficiados sobre todo con las privatizaciones. Claro, con las privatizaciones y con la parte financiera, que eran personajes de rango medio, que no tenían grandes fortunas personales, sí, muy buena educación, formación en colegios privados, en la Universidad Católica. Que se forraron y también vienen en el borderline de lo legal y lo ético, eso hay que decirlo también. ¿Ya? Yo no creo que, o sea, en aras de tener un debate democrático, informado, hay que decir las cosas como son, tal como ellos se enriquecieron con prácticas, así, pongámosle un gran, entre comillas, un gran entre paréntesis, muy cuestionables. También hay que reconocer que, por ejemplo, el ministro Nambiji y su equipo hicieron grandes cosas, también en el sentido de el margen de maniobra que tenía. Y eso está reflejado en el libro. Está plasmado ahí, en el sentido de que no todo es blanco y negro, hay una gama de grises, ¿no es cierto? Y todo eso sobre un fondo político muy complicado, la violencia política de la época, en fin. O sea, el que quiera conocer por qué Chile tiene la economía que tiene hoy, para bien y para mal, todas las protestas, todas las cosas positivas que nos comparan en nuestros países, hablamos recién de Perú, todas las críticas al modelo que se vienen también en este tiempo, de alguna manera para entender esa base es la recomendación. Ese es el espacio que yo quería ocupar y la propuesta que quería hacer a los lectores. Y te ha ido bastante bien porque está en su segunda edición. Sí, estuvo en los rankings también, llegó hasta el tercero, no ficción, que en una época así con el batatazo de Jorge Baradit, que es muy meritorio llegar al tercer lugar del ranking de no ficción. Se han instalado ahí con todos los méritos del caso y el trabajo de ellos encomiable. Mira, en general esto se da en el contexto de un muy buen momento para la literatura chilena de ficción y no ficción, y un muy buen momento para la industria editorial chilena, que por primera vez está encontrando lectores chilenos que valoran lo que se está trabajando. ¿Entretenido ser escritor, Carlos? Sí. ¿Cómo es la vida de un escritor? La vida de un escritor, en el caso mío, tiene dos patas de la investigación. ¿Tú sigues en la radio? Sigo en la radio, en Radio Futuro. Hago clases también, soy profesor de dos escuelas de periodismo, Finisterrae y Alberto Hurtado. Y el resto es la escritura tiene un componente de investigación, en mi caso, importante, de estar ahí presente, buscando y escudriñando el dato cuando aparece, el dato así iluminador de una situación histórica, desconocida o prácticamente que ha quedado en el olvido. Y después la escritura misma es un proceso que es una cosa ascendente, ¿no? Que va desde la búsqueda o de los primeros esbozos, un poco como los músicos, que hacen demo y hacen pruebas de sonido y el productor le dice ya, ándate por aquí, por allá, no, si está muy agudo, sube acá, el bajo, y entonces ese proceso que al principio es frustrante porque no te cuesta dar con el tono, cuesta, ¿no? Yo trabajo con un equipo, de editores, lectores, no trabajo solo, investigadores también en el caso de la crónica, y después se transforma en un proceso que ya llega a niveles maníacos antes de la entrega y del cierre del libro. Uno está escribiendo largas jornadas, muchas horas, y empieza a me imagino que hay investigaciones ya que están en curso. No quiero que nos reveles nada porque yo sé que son casi secretos de estado para los escritores, pero ¿por dónde va la cosa a grandes rasgos? Si tuvieras que definir, porque escribiste Huáscar, escribiste La Crónica Secreta y te pasaste de periodo histórico de la Guerra del Pacífico, pasaste a la economía del 73 en adelante, después volviste con Balmaceda, que ahora entiendo que eran libros que estaban casi en paralelo. Sí. Luego, ¿qué podríamos ver? Mira, en el plano histórico, de la novela histórica, creo que me fascina, me atrae mucho las primeras décadas del siglo XX, en particular los años 20, los años locos, los años de Alessandri, de Teresa Wilsmont, de Vicente Huidobro, del movimiento obrero, ¿no? Convivieron muchos personajes muy potentes, en una época muy alocada y también muy militante, ¿no es cierto? Claro, de alguna manera la historia de Chile, el último tiempo, y con mucha razón, se consumió en lo que fue el 73. Sí, chupa muchos. Pero Chile también era un país muy, muy prolífero
antes de esa fecha y sobre todo después del 1900. Hay 70 años ahí de investigación. Claro, hay los años 20. Yo no tengo nada claro, simplemente a tu pregunta es como, ¿qué me atrae de la historia de Chile? También me atrae mucho la época de los Libertadores, por ejemplo. Pero eso ya es latinoamericano, porque ese fue un movimiento de toda América Latina, ¿no? Potente también. Partiendo con Francisco Miranda, Sucre, Bolívar, San Martín, que son personajes muy potentes y muy distintos entre sí, de carácter. Así que eso me atrae mucho. Ya pues, Balmaceda, La guerra entre chilenos, un libro que va a ser presentado el 28 de octubre en la Feria del Libro y que va a estar disponible desde esa fecha. Sí, exactamente. Así que te agradecemos esta exclusiva, este guiño que ha hecho con nosotros. Nosotros vamos a mantener también el recuerdo de esta entrevista hasta esa fecha y los días posteriores para que se mantenga también la expectación. Muchas gracias, Cristian, un placer esta conversación. El escritor de Huáscar, uno de los grandes hits que hubo en la literatura nacional, Carlos Tromber, acompañando acá en Literal Press TV. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Y recuerden ver esta y otras conversaciones en literalpresstv.cl para poder revisar la actualidad de Chile y el mundo. Y ahora también del mundo literario.